Video 21, continuamos con el renderizado del vehículo. Tenemos ya el dibujo preliminar. Hacemos los últimos ajustes. Hacemos una primera etapa como de limpieza de la imagen, porque al mismo tiempo vamos a buscar la manera de interpretar las primeras luces y sombras que van a afectar la estructura. De modo que en este momento es cuando necesitamos que la imagen esté absolutamente nítida y por supuesto con un contraste relativamente bajo, que al mismo tiempo evite que interfiera las líneas del dibujo más de la cuenta con las líneas y los tonos del color. Retiro completamente esos trazos preliminares. En esta fase es cuando, si uno quiere trabajar absolutamente a mano alzada, si se trata de más de un boceto renderizado que de un render muy elaborado a mano alzada, en esta fase podemos utilizar la ayuda de algunos instrumentos de dibujo que pueden sernos útiles para poder hacer una interpretación de mayor precisión. No se trata tampoco de un dibujo técnico en el sentido convencional de la palabra, pero si buscamos mayor precisión, sí podría ser necesario recurrir a los instrumentos. Por ejemplo, la plantilla de elipses. Podemos buscar una plantilla que nos dé el tamaño aproximado y adecuado de las elipses que estamos interpretando allí. Generalmente en perspectiva cónica, las elipses se ubican en una posición perpendicular. Puedo utilizar parcialmente inclusive las elipses, no es necesario, en algunos estilos de interpretación se hace así, dibujar completa la rueda, sino de pronto dejar solamente sugerido el espacio de curvatura que la comienza a representar. Miramos cada tamaño de elipse que podamos utilizar, nos podría ser útil en determinado momento. Lo mismo podemos hacer en la rueda delantera. Buscamos una elipse, una plantilla de elipses y una elipse que se ajuste aproximadamente a la curvatura que estamos buscando. Simplemente porque esto naturalmente nos da un poco de mayor precisión si el dibujo quiere o pretende ser un poco más elaborado. Del mismo modo existen otros instrumentos, infinidad de modelos de curvígrafos. Estas plantillas son tradicionales en el dibujo, se utilizan por fragmentos de manera que poco a poco uno las va ubicando en el sitio donde necesita interpretar algunas curvaturas o algunas formas y las va conectando, ¿no? Estas plantillas pues tienen esa utilidad específicamente. O curvígrafos completamente flexibles, orgánicos, que se adaptan a las necesidades de determinada forma y permiten del mismo modo enfatizar o corregir algunas líneas si uno necesita darle mayor precisión a su dibujo. Todos los instrumentos que se utilizan habitualmente, por ejemplo, en el dibujo llamado dibujo técnico o dibujo geométrico, son también utilizadas en el dibujo de renders o el renderizado, a menos que se trate, por supuesto, de, como les decía, un renderizado rápido, sin demasiado detalle, de algún tema que no requiera, en ese caso, el uso de instrumentos para su ejecución. Vamos a hacer pequeños trazos de corrección de algunas partes, las vamos a dejar ya quitando la estructuración que había puesto preliminarmente. En lo posible, pues todo debe partir de un dibujo que esté estructurado con la mayor exactitud posible. Vamos a comenzar la primera técnica de renderizado, la más utilizada o una de las más utilizadas, es marcadores o rotuladores, como le dicen también en algunos países.
Se comienza generalmente escogiendo un solo color y extendiéndolo en las principales partes del objeto a ilustrar. Pero como se trata de representar el brillo que puede tener la carrocería de un vehículo en determinado momento, puedo hacer algo que puede ayudar bastante y es generar unos trazos muy suaves que apenas sean perceptibles en la imagen, que me permitan hacer una primera aproximación de los límites que tendría los trazos del marcador. Es algo así como crear una especie de mapa de las diferentes tonalidades. Por ejemplo, aquí estoy reservando una de esas áreas en la que el color va a ser muy intenso. Observo entonces cuáles son los principales brillos que podría tener la carrocería si está iluminada desde arriba. Voy deduciendo generalmente la parte superior inicial de la carrocería en la vista lateral recibe mayor cantidad de luz y la superficie curvada que suele tener la carrocería en esta parte hará que en la parte inferior sea un poco más oscuro, aunque también existen sectores como este que estoy separando acá que cambian de tonalidad. Entonces le doy como un límite a las áreas de luz y sombra. Aquí también va a haber una zona bastante oscura, probablemente por la posición en que está la luz. Un borde oscuro en esta parte de la carrocería. Las transiciones que vamos a darle a los tonos de la carrocería las vamos a lograr principalmente con pasteles, sin olvidar que todo el proceso se podía llevar a cabo con un solo material también. En este caso podría ser solo marcadores o también podríamos utilizar únicamente lápices de colores. Vamos a utilizar un marcador como este que tengo acá y vamos a hacer una primera interpretación de las luces y las sombras. Comienzo en esta parte, extiendo una primera capa, ahí estoy siguiendo las líneas de ese color de reserva que quise establecer previamente. Entonces hago seguimiento de esos trazos. Como les decía, esos trazos buscan controlar la diferencia entre las zonas de luz y sombra. Se puede decir que esta primera interpretación es una interpretación de alto contraste, el equivalente a una imagen interpretada solamente a dos tintas. Por lo pronto solamente estamos usando azul. Utilizo un marcador, en este caso el marcador ni siquiera es un marcador profesional de ilustración, es un marcador corriente de los que se usan para rotular paquetes y que de todas maneras tiene una utilidad suficiente para poder ser empleado en ejercicios de ilustración. Algunas zonas pueden ser muy oscuras, casi negras, podemos pensar en este sector. Lo vamos a reservar posteriormente para interpretarlo en negro. Nos aproximamos de todas maneras con una primera capa a la parte más sombreada de la carrocería. Lo mismo puede pasar en la zona intermedia acá de la carrocería. Sigo la línea de trayectoria hasta el guardabarro y con trazos muy largos voy creando esa tonalidad. Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, que la carrocería suele ser más oscura al costado inferior, a partir del centro aproximadamente de esta. Voy mirando en qué otros sitios puedo utilizar el azul con determinada confianza. En este sitio también. Entonces dejo las líneas principales planteadas, algunas manchas muy libres y un sector bastante oscurecido de la cajuela. Seguimos un poco la pauta que hemos hablado varias veces del uso del marcador y es tratar de generar primero como un perímetro antes de comenzar a rellenar. Ahí comenzamos a ver ya un primer
una primera gran mancha. Puedo entonces hacer lo mismo en algunos otros sitios donde el tono, digamos, sea susceptible de ser aplicado de esa manera. Dejo la reserva del área de la puerta. Vamos a hablar en un instante de la ventana o las ventanas. Son apenas algunos toques principales que empiezan a definir la silueta del diseño que estamos trabajando en este momento. Todo este costado probablemente lo pueda trabajar en un solo tono plano de color. Como ya sabemos, la combinación de materiales es la que a veces nos permite una mayor velocidad y vencer las dificultades de la interpretación de las transiciones del color, de los tonos, etc. Nos dedicamos ahora al color negro para también empezar a separar algunas de las principales zonas del diseño. En concreto, en la parte inferior de la carrocería, el tono es tan oscuro o la sombra puede ser tan fuerte que nos permite usar libremente el color negro. Lo mismo podemos decir de lo que correspondería a las ruedas, ¿no? Que también podrían ser completamente negras, parte también de el guardabarro tendría esas características en la parte más oscura y hacemos una sola mancha. Si el trazo es muy incómodo con la punta gruesa del bisel, podemos utilizar el lado posterior de la mayoría de los marcadores de ilustración, que suele traer una punta más fina. Y podemos aprovechar además para dejar algunos brillos muy intensos en lo que podría ser la superficie de los rines. Como decía hace un instante, se trata más bien de hacer una interpretación de lo que sería una ilustración a dos tintas. En las ventanas vamos a adoptar una estandarización realmente muy sencilla. Por supuesto, no estamos obligados a usarla siempre que hagamos el renderizado de un automóvil, pero cuando se trabaja sobre todo de memoria resulta muy útil recurrir a ideas de estandarización básica. En este caso, en la altura completa de la ventana, no la recreamos completamente, no la tapamos del todo, no la hacemos como si fuera transparente, sino hacia la mitad, puede ser de su altura, creamos una especie de paisaje reflejado, como se ve aquí,
utilizando el marcador negro. Vamos recorriendo toda la imagen, buscando en qué sectores puedo ubicar los colores más oscuros, el negro puro. También en la ventana trasera, que es una ventana básicamente plana, puedo hacer trazos hasta con la misma inclinación que tendría la ventana, sin abarcarla completamente, dejando como un sector blanco que más adelante trabajaremos a la manera de un reflejo. Recurrimos por supuesto a las zonas más oscuras, en este caso por ejemplo de los rines. Vamos viendo la forma del diseño de acuerdo al diseño que queramos interpretar. Las áreas más oscuras, las que serían las zonas vacías del diseño de los brazos del rin, y que pues pueden interpretarse directamente en color negro. Como se puede empezar a ver ahí, la imagen empieza a entenderse sin estar todavía creando demasiado detalle con ella. La estructura planteada permite captar las características formales básicas de este diseño. La imagen queda entonces planteada, como decía yo, como una especie de solución en alto contraste, sin mucho detalle, solo lo esencial. Vamos ahora a utilizar el marcador gris. Por lo general utilizamos un gris muy pálido, que es el que nos permite controlarlo por capas, evitando el riesgo de que se oscurezca excesivamente y eso nos cause después problemas a la hora de intentar perfeccionar sus tonos. Doy aquí unos toques para empezar a producir un efecto como de brillo en los detalles del rin, como si fueran cromados o tuvieran algún grado de reflexión un poco más grande, más elevado. Siempre comenzando con un tono de bajo contraste. Ahí entonces hemos reservado zonas que iremos complementando más adelante con el uso de lápices de colores. Aquí tenemos algunos bordes. La clave para producir el efecto de reflejo en una superficie semicromada o cromada es, como hemos visto en videos anteriores, reservar áreas de blanco si estamos trabajando, por supuesto, sobre un papel blanco, como en este caso. Una primera aproximación, vamos dejando secar el papel para que absorba. Vamos ahora a otra zona importante. Supongamos que la mitad del parachoques delantero está en una tonalidad de gris, lo recorremos de esta manera. Lo mismo en el costado. Esos pequeños toques nos van a ayudar muchísimo en un instante a la interpretación final. Habiendo secado un poco, retomamos la capa anterior y repasamos enfatizando y profundizando los tonos. Si tenemos a nuestra disposición algún otro marcador un poco más oscuro, por supuesto en esta etapa podemos hacer uso de él. En este caso concreto no estamos empleando sino una sola tonalidad de marcador. En este caso se trata de un marcador número 1 frío, que es adecuado para el ejercicio que estamos emprendiendo. Siempre vamos extendiendo pacientemente las capas y sin apresurarnos más de la cuenta vamos a colocar también en los escapes posteriores. No hay problema si pasamos algo de ese gris en alguna zona adicional de la carrocería. Seguimos mirando la posibilidad de añadir nuevas capas. El marcador azul ya tuvo suficiente tiempo de secado, entonces podemos crear otra capa dentro de la mancha anterior. Eso va a producir, como también hemos mencionado antes, un efecto de transición.
Para todas estas líneas, si es necesario utilizar reglas, escuadras, curvígrafos, etc., pues es perfectamente posible hacerlo. Cada toque de color busca ir acercándose a la definición de los brillos, pero los brillos todavía en un altísimo contraste, todavía sin las transiciones que añadiremos más adelante. Devolverse sobre las capas anteriores permite profundizar y empezar a crear esas transiciones que el marcador permite en su principio. Aquí podemos ver que eso empieza a suceder. Entonces es cuestión de tratar de repasar lo que consideremos necesario que podría quedar dentro de esa transición. En esta zona podemos añadir un reflejo dejando solo un borde de la carrocería quizá en un tono distinto. Vamos a emparejarlo. La decisión de hasta dónde extiendo el color y qué dejo en blanco es una decisión relativa. Depende del tema, depende de lo que yo quiera lograr en el contraste, pero el mismo vehículo o la misma carrocería puede darnos pistas sobre su volumen, qué características puedo yo conservar a la hora de aplicar el color en la superficie. Ya tenemos entonces una primera aproximación prácticamente de toda la superficie de la carrocería con el color que va a tener. Y es una interpretación, como decíamos, en alto contraste. La iremos enriqueciendo posteriormente a medida que avancemos hacia la tercera etapa del renderizado de este tema. En la tercera parte veremos cómo vamos añadiendo los otros materiales y los acabados finales. Aquí concluye este video de esta serie.